En el año 2004 se estrenó, no sabemos muy bien por qué, una película que entre los españoles de uno de los hemisferios, en uno de los hemisferios en los que se habla español, se conoció como, bueno, en el nuestro se conoció, en el hemisferio donde se encuentra España, se conoció como Los Padres de Él. En el otro, el que ya no pertenece a España, pero donde se sigue hablando español y podemos considerar que está habitado por españoles de otro hemisferio, en ese otro hemisferio se llamó Los Fockers, la familia de mi esposo, que era un título mucho más fiel al original, Meet the Fockers, conoce a los Fockers. Eh, sí, básicamente eso, conoce a los Fockers, que era una segunda parte de una película que ya era por sí inexplicable, una película del año 2000 que se llamaba Conoce a los padres. Aquí creo que se tradujo como Conociendo a los padres. En esa primera película no había tantas estrellas como en la segunda, por eso he empezado por esta de 2004. En esta de 2004 salían Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand y bueno, más actores, Ben Stiller, más actores que tampoco son como para eh, festejar excesivamente, pero claro, estaban Robert De Niro y Dustin Hoffman. Y es la tercera película, esta, Conoce a los padres de él, es la tercera película en la que salen juntos después de Sleepers de 1996 y de Wag the Dog de 1997, que esa sí es una película muy respetable, aunque un poco triste en su realización, porque está basada en un texto de David Mamet. Es una película, sí, sí, indiscutiblemente decente, sí es una película admisible, no como esta comedia para adolescentes descerebrados, gamberros, que es Meet the Fockers, que claro, requiere un grandísimo esfuerzo de traducción. Y en la primera película, que hacía honor a lo que se puede esperar de ella, es decir, no daba nada, porque tampoco prometía nada, la primera película fue vista por un amigo mío, un profesor muy distinguido, que además es un excelente pianista, intérprete de Bach, y estaba muy impresionado me imagino, por lo mala que era la película, y se había quedado solo con un chiste que le había llamado la atención, porque es uno de estos chistes que, bueno, pues, en fin, de alguna manera son sensatos. El nombre de The Fockers en español se había traducido finalmente como Los Follen. Y era el matrimonio Follen y el hijo, el yerno se llamaba Follen y bueno, es la traducción que adoptaron. Y el que iba a ser el suegro que es Robert De Niro, estaba muy preocupado por el nombre que le iban a dar a la futura criatura o a la esperable criatura que pudiera ser fruto de aquel matrimonio. Y uno de los nombres barajados era Kitty. Y claro, Robert De Niro, con ese magnífico doblador que tiene en España, decía, no puedes, hacía notar el problema, hacía notar lo problemático que sería llamar a una hija Kitty. No podrías llamarla Kitty porque sería Kitty Follen, lo cual es de una lógica aplastante, indiscutiblemente. Es como en Los Visitantes, a propósito de la diferencia que hay entre llamarse del culón o llamarse del cojón. Bueno, pues no sé si los traductores, al traducir The Fockers por los Follen, por la familia Follen, tenía presente que es un apellido real, que es un apellido que existe y que además pertenece a una figura muy distinguida de la literatura norteamericana y de la filosofía y del pensamiento norteamericano, y que ha dejado una profunda huella, porque no solo podemos encontrar en internet la comunidad, una magnífica página de la comunidad de la Follen Community Church, o sea, vamos, de la Follen Community Church, no lo pronunciemos como en la película, pero vamos, sí, y aquí viene la historia de la iglesia Follen, vamos, la historia de la iglesia Follen, que se presenta como una congregación para librepensadores desde 1835.
Pero no solo Charles Follen, que es el fundador, dio su nombre a la iglesia donde predicaba, la iglesia Follen, la iglesia Follen, sino que la importancia que tiene su figura en el abolicionismo norteamericano y en, bueno, la importancia que tiene su figura como predicador, como profesor de derecho, hizo que otras grandes figuras estadounidenses tuvieran ese nombre, no ya ese apellido, sino ese nombre, como quien se llama Julio César, de nombre de pila. Bueno, pues hay dos grandes figuras al menos que adoptaron, por decisión de sus padres, más bien sus padres adoptaron por ellos la decisión de llamarlos Follen, que sería un problema en un país hispanohablante. Desde luego, si Carl Theodor Follen hubiera acabado en las Américas, pero en las Américas meridionales y no en las septentrionales, tendría un considerable problema para ser recordado en los libros de texto, para nombrar a una comunidad religiosa, a una iglesia con su apellido, etcétera, etcétera. Si hubiera ido a América del Sur en lugar de a los Estados Unidos de América del Norte, indudablemente habría tenido muchos problemas para la posteridad, pero no el mayor de sus problemas, que naturalmente será comentado aquí, el mayor de sus problemas no se hubiera dado, no hubiera llegado a acontecer en América del Sur. Bueno, estas dos grandes figuras que comparten el nombre de Charles Follen, que es su anglización, claro, ya digo, afortunadamente no fue a países hispanohablantes, donde su adaptación a la lengua autóctona hubiera sido mucho más problemática. Y lo peor de todo es que no lo habría sido en ese momento, y sí en la actualidad, donde el vocablo follar ya tiene un valor que no es el de llenar de aire el fuelle de un... de llenar de aire con el fuelle los tubos de un órgano, o manejarse entre folios e infolios. Habría entrado con total normalidad el señor Follen, la iglesia Follen, y hoy día, en nuestro siglo, habría sido bastante pintoresco el designar a una figura con esa pronunciación. Se fue a Estados Unidos, donde no era problemático que alguien se llamara Follen, pero sí era problemático tener ciertas ideas. Estas dos grandes figuras que adoptaron, o que llevan el nombre de Charles Follen, o de Carl Theodor Christian Follen, son Charles Follen Adams, bueno, he pronunciado antes Follen, no me voy a preocupar por decir Adams o Adams. Bueno, que además era descendiente del gran Adams americano. Pensaba que lo tenía anotado aquí. Era descendiente de, bueno, en realidad de Samuel Adams. Era descendiente de Samuel Adams. Se llama Adams por familia, por Samuel Adams, y tenía ese otro nombre de otro gran libertario, no ya libertador, porque claro, se manejó muy mal con el poder, pero digamos ese otro gran libertario que fue Charles Follen. Entonces su nombre era Charles Follen Adams, y nació en 1842, con lo cual había muy poca diferencia con la muerte de Charles Follen. Más famoso, nace unos años después, pero es más famoso, muchísimo más famoso, es Charles Follen McKim, el arquitecto McKim, Charles Follen McKim, que nace en 1847, no tan distanciado. Desde luego no se había apagado la resonancia de las obras de Charles Follen cuando nace Charles Follen McKim. Un grandísimo arquitecto, pero hay que hacer notar que el propio Charles Follen, el Carl Theodor Follen, el Follen original, también era un poco arquitecto. Y aquí en esta página de la historia de la iglesia Follen, de la iglesia, Follen Community Church, es una iglesia unitarista, Follen era un unitario, pero hay que hacer notar, como recuerda a su mujer, Eliza Cabot Follen,
Elisa o Eliza, pero es bueno, la señora Cabot Follen, la viuda de Follen, hace notar que su marido se inspiró en muchas cosas. O sea, era un unitarista, en el fondo era un luterano, de hecho tradujo las traducciones de Lutero, del alemán al inglés. Se inspiró en muchos aspectos en la sociedad de los amigos, es decir, en los cuáqueros, especialmente en el igualitarismo entre hombres y mujeres, y naturalmente compartía y profesaba el pacifismo de los cuáqueros, de la sociedad de los amigos, y en su iglesia desde luego se puede ver que está todo muy limpio, muy claro, muy nítido, muy transparente, diáfano, como en las comunidades de la sociedad de los amigos, está todo muy, muy encerado, muy abrillantado y como aquí se dice, no sé si eso es un niño, una hidra, bueno, como aquí se dice, bueno, y claro, naturalmente, ahora que oigo ruidos en la calle, el silencio también es importante en estas comunidades. Bueno, leo aquí nuestro octágono, porque es una sala en forma octogonal. Nuestro octágono fue designado por Charles Follen, que había estudiado arquitectura. O sea, no solo al mismo tiempo que Derecho, no solo había estudiado Derecho, sino también arquitectura. Diseñó este santuario en el que se puede ver y oír, y lo más importante, ser escuchado. Se puede oír, se puede ver y escuchar, y lo más importante, ser escuchado. También hacen notar que en ese octógono diseñado por Follen, está el púlpito de Emerson, porque Ralph Waldo Emerson estuvo predicando allí, era su iglesia de referencia, era su iglesia habitual, y bueno, naturalmente estos unitaristas hacen notar que luego fue, aquí está, que luego se convirtió en la luz, en la luminaria líder del trascendentalismo. Dice, habitualmente caminaba a Follen, o sea, a la comunidad. Es que la iglesia se llamó Follen, por el en realidad revitalizador de la comunidad. Adoptó el nombre de Charles Follen y, como aquí dicen, bueno, especialmente después de su trágica muerte, aquí está, que se cambió el nombre en 1840, un día después de la trágica muerte de su diseñador y primer ministro, el reverendo doctor Charles. Es que pone Theodore con E, pues claro, lo pone en inglés, Charles Theodore Christian Follen. Bueno, resulta que también era arquitecto, así que tiene pleno sentido que Charles Follen McKim recibiera este nombre. Lo hizo, claro, porque sus padres admiraban al abolicionista, pero también resulta que había en germen también había una semilla de arquitectura en ese nombre que recibió Charles Follen McKim. Bueno, es una página muy recomendable, la de la iglesia Follen, la de la Follen Community Church, la sección History of Follen Community Church, porque tiene una bibliografía, unos enlaces en PDF, Further Reading on the Follens. O sea, este es el verdadero conociendo a los Follen, y no esa lamentable película en la que salen grandes actores rebajándose hasta, rebajándose como... Es que para pensar algo parecido habría que pensar que Marlon Brando hiciera una película de superhéroes. Tanto Dustin Hoffman como Robert De Niro, ya lo que nos queda de ellos es verlos en una película de superhéroes. Y claro, alguien dirá precisamente, a propósito de lo de Marlon Brando en Superman, si Marlon Brando estaba en Superman era para dar prestigio a la película. Ahora, si Robert De Niro o Dustin Hoffman aparecen en una película de superhéroes, es porque necesitan comer, y lo peor de todo, por adquirir prestigio, porque ya el prestigio ha saltado en pedazos, y el único prestigio que reconocen los estudios son los seguidores en Instagram, en redes sociales, en Twitter, y el tener un gran público. Se ha democratizado el prestigio de una manera bestial.
Bueno, pues conociendo a los Follen, ¿cómo? Further reading on the Follens. Resulta que existe, interesante, resulta que existe el adjetivo, y que este sí que se puede adquirir plenamente en castellano, aunque bueno, el diccionario de la Real Academia, no sé si lo sigue haciendo, voy a mirarlo, vamos a ver. El diccionario de la Real Academia, en la voz freudiano, vamos a ver. Pues no. Ahora recoge freudiano, pero antes, en ediciones, y dice perteneciente o relativo a Sigmund Freud, médico austríaco, o a su obra. Bueno, pues antes, en ediciones anteriores del en ediciones anteriores de lo que antes era Diccionario de la Real Academia Española y ahora es Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en ediciones anteriores advertían que en esta palabra el grupo eu, el diptongo eu, se leía hoy. Y no sé si habrán mantenido que en Jarca han quitado la palabra Jarca. Antes estaba la palabra, pues se la han quitado. A ver. Han quitado la palabra Jarca, que antes estaba, y también indicaban que en esa película la H se aspiraba como en árabe. Bueno, pues ya está. El diccionario se está castellanizando. Entonces, en este espíritu de casticismo, en este espíritu casticista, entendemos que hay que decir arca, bueno, ni siquiera, porque no existe, o sea, ya la palabra arca, con H y con K, ha desaparecido de la Real Academia. Entendemos que debemos pronunciar freudiano y no freudiano, y entendemos también que para hablar de los seguidores de Carl Theodor o Theodor Follen, debemos hablar y debemos traducir este párrafo hablando de los follenitas. Los follenitas, Erin Grady y Walter Lloyds, han sacado unas fuentes primarias y secundarias, han aplomado, los llama un plomo, bueno, relacionadas con la fundación de la Iglesia. O sea, hay unos documentos muy recientes que aparecen en el artículo, el ensayo Charles Follen, The East Village and Abolitionism. Charles Follen, el barrio este y el abolicionismo. Y otro documento recomendado por los follenitas, por la comunidad de Follen, la comunidad de la iglesia de Follen. Otro documento recomendado por los follenitas es un texto del reverendo, entiendo. Reverendo, aunque se llama Susan, se llama Susan, pero entiendo que es un señor, porque es el antiguo director de la de participación comunitaria. Pero claro, hay que tener en cuenta que como Follen quería imitar a los cuáqueros en la participación de hombres y mujeres y en el igualitarismo entre hombres y mujeres, pues y como director es para los dos géneros, y reverendo simplemente sale en reverendo simplemente sale la abreviatura rev. Bueno, se llama Susan, pero claro, es como Hilary Putnam, que es un señor. Bueno, pues un texto tenga el sexo que sea, Susan Intriligator, que es un sermón sobre Charles Follen. Lo que me hace adelantarme a otro, pensaba darlo al final con las fuentes, pero lo que me hace recomendar sobre la vida de Follen, el sermón fúnebre, el sermón póstumo que da... No, póstumo, el sermón que dan cuando lo están enterrando, precisamente, todo lo contrario. El sermón que se dio en el año 1840... y aquí se explica la trágica muerte, porque el título es Un discurso sobre la vida y carácter del reverendo Charles Follen, doctor en letras, supongo, que
ya sabemos que estudió Derecho y Arquitectura, que murió el 13 de enero de 1840 en el incendio de Lexington. Leído ante la Sociedad Antiesclavista de Massachusetts, en la capilla Marlborough, en Boston, el 17 de abril de 1840, por Samuel Joseph May. Esta obra está en archive.org y se puede leer, no es muy extensa, son 20, claro, es un discurso, son 29. Entonces podemos leer estos sermones sobre la vida de Follen, aunque la gran fuente es su viuda, son los 5 volúmenes que nos dejó su viuda. Bueno, aparte de los follenitas, también recuerdan a Follen, las autoridades de Harvard, porque fue profesor de alemán en la Universidad de Harvard. Entonces aquí tengo la Gaceta de Harvard y tengo un artículo titulado Un profesor de Harvard trajo el primer árbol de Navidad a Nueva Inglaterra, y ese profesor era Follen, Charles Follen, 1796-1840, recordado por traer esta tradición desde Alemania. Pero claro, no dicen, o no lo recuerdan, este es, digamos, el principal artículo en la Gaceta de Harvard, que es una reedición, estoy viendo la edición digital, pero como aquí dicen, esta historia apareció originalmente el 12 de diciembre de 1996 en la Gaceta de Harvard por Ken Geverts. Bueno, pues aquí, claro, no pueden dejar de notar que muy bien esto del árbol, pero que a Follen, a pesar de la protección de grandes autoridades que lo habían llevado allí, como el Marqués de Lafayette, como George Ticknor, como el poeta Whittier, a pesar de la protección de todas estas grandes autoridades, a Follen lo echaron de Harvard por ser abolicionista. Y eso que había cometido ese acto de sumisión, que era cambiar su nombre, que es algo que Maximilian no tuvo que hacer en Inglaterra. Ya era mala señal que para manejarse en Estados Unidos tuviera que cambiar de nombre y se hubiera tenido que adoptar ese nombre, que era problemático, como se denunciaba en la película de Robert De Niro y luego Dustin Hoffman. Se había cambiado. Bueno, claro, hubiera sido más problemático no ponerse Charles, porque claro, con las iniciales Carl Theodore sería efectivamente K.T. Follen. Sería el nombre que hubiera adoptado en Harvard, K.T. O sea, ese K.T. Follen en realidad serían las iniciales K.T. Carl Theodore. Se cambió a Charles. Vale, pero resulta que también habría tenido que haber cambiado de ideas para haber subsistido. Porque yo lo adelanto, lo que le hicieron fue bajarle las horas, bajarle el sueldo, intentar hacerle la vida imposible en Harvard para que él mismo renunciara. No lo echaron, le hicieron lo que ahora se llama, y también le han puesto nombre los estadounidenses, lo que se llama mobbing laboral, y que hacían por supuesto también los comunistas en el bloque soviético con los profesores incómodos. Les pagaban pero les decían que se fueran a casa, que era algo muy humillante. Aquí en este caso, como nos movemos en el mundo capitalista, de lo que se trata es de que no le pagan, no le pagaban, le pagaban muy poco, le daban muy pocas horas y al final tuvo que renunciar. Harvard no carga con la culpa de no, lo hemos echado por abolicionista. No, lo han estado exprimiendo como un tubo de pasta de dientes hasta que no le ha quedado más remedio que irse. Bueno, le honra a Harvard el hacer notar esto en su gaceta. Bueno, aquí tengo las palabras de su mujer, de su viuda, en la página 344 de la vida de Charles Follen, que ocupa el primer volumen de los 5 de sus obras. El doctor Follen recibió repetidas advertencias a propósito de que sus intereses en el colegio, en la universidad,
serían se verían materialmente heridos por su devoción a esta causa odiosa, el abolicionismo, el pensar que no se puede comprar y vender a un hombre, que el color de la piel no es una carta, no es una patente de propiedad sobre un ser humano. Bueno, pues estas ideas en Harvard eran odiosas, y se lo decían continuamente, se lo advertían continuamente, de maneras más o menos amistosas y cada vez, desde luego, menos amistosas. Le dijeron que el antiesclavismo no sería nunca tolerado en la Universidad de Harvard, pero él no hacía caso, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora Harvard presume de todo lo contrario, pero es curioso porque, claro, Harvard pasa por una universidad de reconocido prestigio, que es eso que tienen a machamartillo nuestras autoridades en España, de reconocido prestigio. Ya, bueno, pero vamos a ver, ¿realmente una institución que exprime y acosa a uno de sus profesores y le dicen que el antiesclavismo no tendrá nunca lugar en Harvard, realmente podemos decir que esto es una institución prestigiosa que venga de una tradición prestigiosa? Evidentemente no. O sea, ¿qué prestigio tiene Harvard por tradición? Lo que tiene es una herencia de vergüenza. Harvard no puede presumir de nada. Estamos diciendo que le dice a un profesor que deje de ser antiesclavista, que es una causa odiosa y que esas ideas no van a tener nunca lugar, no van a tener cabida jamás en Harvard. Prestigio por tradición debería tenerlo la Universidad de Granada, que fue la primera que tuvo a un catedrático negro que había sido un esclavo liberado y que tenía todos los derechos de un ciudadano, y que además se casó con una aristócrata y fue enterrado en un lugar de honor con unos exámetros latinos suyos. Juan Latino, el catedrático Juan Latino, que aparece mencionado en el Quijote, que es personaje en alguna obra de teatro. El primer catedrático negro que había sido un esclavo liberado está en la Universidad de Granada, en tanto que los anglosajones y los académicos germánicos insisten en convencernos de que el primer profesor negro en Europa fue Amo, a quien, muchísimo después de Juan Latino, fue Amo que, a Amo lo echaron. Los estudiantes y algunos profesores se rebelaron contra la presencia de Amo en la universidad y lo echaron por negro. Y además lo embarcaron a la fuerza en una nave y lo llevaron a un país que no era el suyo, pero donde había negros. Así que, ¿de qué puede presumir la universidad germánica, la universidad alemana, con la figura de Amo? Ahora bien, claro, muy bien, la tradición, pero si ahora vamos a Granada, nos encontramos una universidad que no es lo que era, cuando estaba allí imprimiendo La hija de Nebrija y cuando estaba dando clase Juan Latino, no es lo que era en absoluto. Y no solo eso, sino que si vamos a buscar el dignísimo sepulcro de Juan Latino en la iglesia donde lo enterraron con sus exámetros latinos, nos encontraremos que no está la lápida con los exámetros latinos y que su cadáver está revuelto con otras grandes autoridades, con historiadores, con pintores, con artistas, está revuelto y cubierto con hormigón en una fosa común donde, en fin, por cuestiones de espacio y de orden y de la mala gestión secular que ha habido en España, ha acabado todo en uno. Desde luego no se puede decir que allí haya discriminación, porque es que están los huesos de varios escritores y de varios pintores y de varios filósofos y de varios artistas, entre los cuales está el catedrático de latín, poeta neolatino, Juan Latino. Están revueltos y cubiertos con hormigón. Es un despropósito absoluto. Así que, ¿qué prestigio puede alegar Harvard por tradición? ¿Qué prestigio puede alegar Granada
por lo que es ahora, si no tiene nada que ver con lo que era en el pasado. Y ahora bien, si Harvard es algo completamente distinto, hasta extremos opuestos, hasta extremos de perseguir con la misma intolerancia con la que perseguía el